Si les parece bien, vamos a comenzar esta segunda mesa, este segundo bloque de medicina legal en concreto. Agradecer a Memora Internacional la invitación y la organización principalmente de este acto importante como y director del Instituto de Medicina Legal de Aragón. Obviamente, con experiencia, recuerdo ahora pues la catástrofe del camping de Viescas y él seguramente pues se recordará además de otros eventos ocurridos en la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin más preámbulo, Juan Antonio. Muchas gracias a la organización y ya pasamos directamente. Mi tema es... Todos ustedes van a oír hablar mucho del DVI y entonces yo lo que tengo que hacer es hablar del DVM, es de la gestión completa. Todo va a ser identificación, pero quiero introducirles a ustedes en el barro de la realidad, y tengo solo 6 minutos. Analizar problemas, vamos a mirar qué problemas hay realmente y ver qué realmente necesitarían tener soluciones. En la entrada hay un tríptico que pueden recoger para la propuesta de un sistema de gestión de catástrofes con víctima, que supera lógicamente el concepto del DVI. El siguiente. La definición es la situación extraordinaria que provoca graves consecuencias que superan la capacidad. Esa es la realidad. Es decir, todo lo que somos capaces de controlar localmente, desde nuestro punto de vista, no requiere una respuesta diferente de la que localmente se da. Sin embargo, hay situaciones en las que aparece efectivamente superado. Siguiente. Pero la realidad es que es la suma de catástrofes personales y la suma de complejos laberintos personales posteriores que duran años y años y años. Una catástrofe sabemos cuándo empieza, pero realmente no sabemos cuándo termina. Siguiente, por favor. Los problemas son antes de la catástrofe, en el periodo de tiempo definido por el caos, del periodo de tiempo controlado por el gabinete de crisis y después del periodo del gabinete de crisis. Siguiente. ¿Qué problemas hemos encontrado antes de la catástrofe? Siguiente. No estar preparado para ser sobrepasado. Eso es esencial. Normalmente sabemos lo que tenemos y no sabemos con qué podríamos contar si nos sobrepasaran. Improvisación como solución. Como los españoles somos tan majos, tan altos y tan rubios, somos capaces de hacer todo. No es verdad. Diseño de una respuesta parcial, no razonable, no proporcional y rígida. Si hay algo que caracteriza la catástrofe es la variabilidad, la elasticidad, los cambios. Es una especie de filosofía de acordeón la que hay que aplicar. Siguiente. Insuficiencia de logística de recursos extraordinarios. Es esencial tener datos sobre recursos, conocimiento y experiencia de todo lo que de una forma extraordinaria podría llegar a ser necesario. Si no tenemos esa base de datos no podremos tener problemas. Con eso tendremos tiempos prolongados de respuesta. Y después un problema para mí gravísimo, habiendo ya vivido 2 o 3 catástrofes, es la interrupción de la respuesta después de la catástrofe. Como estamos diciendo, dentro del concepto del DVM está seguir controlando esa catástrofe porque va a seguir protagonizando muchos años después de haber sucedido. Siguiente, periodo definido por el caos. Siguiente, problemas, riesgos laborales de intervinientes voluntarios. Recuerden que están haciendo actuaciones extraordinarias. Prolongación de actuación improvisada de voluntarios y provocación de errores. Ya perdonarán, son 6 minutos. Como son 6 minutos voy a leer, no voy a poder explicar nada. Retardos de tiempo y de actuación. Siguiente. En el periodo de tiempo controlado por el gabinete de crisis. Siguiente. Error de la previsión inicial. El mayor problema es cuando el equipo que tiene que decidir todos los medios se equivoca en la prevención, en la decisión de qué es lo que va a enfrentarse. Prolongación de liderazgos de voluntarios no integrados en el organigrama. Esto es muy habitual, la búsqueda de protagonismo continuo, reiterado por muchas de las personas que han hecho esa actuación inicial y que de alguna forma tienen que ser separados y ser sustituidos por profesionales, no se lleva nada bien. Me perdonarán que esté hablando del barro de la realidad y no de la gestión teórica de una catástrofe. Siguiente. Descoordinación de áreas de intervención, solapamientos de funciones y responsabilidades, funciones vacías, mandos no definidos. Esto es lo que sucede en el DVM, también en el DVI, pero en el DVM es terrible la cantidad de solapamientos que existen de mandos
que creen mandar mucho más o mucho menos de lo que tienen que mandar. Siguiente. Insuficiencia de área de control de la causa. El profesor Nuno, como siempre, nos lo ha dicho muy claro. Persistencia, agravación, reaparición de riesgo original de la causa de catástrofe. Hay muchas ocasiones que no se dedica el esfuerzo necesario para seguir controlando una catástrofe que va evolucionando. Siguiente. Problemas en recogida de muestras, problemas en la trazabilidad y cadena de custodia de elementos de convicción. No debemos olvidarnos nunca que esto después va a convertirse en un procedimiento legal. En la cadena de custodia va a ser esencial. Siguiente. Nuevos riesgos, porque allí donde ha entrado el agua después entrará el derrumbe. Allí donde ha entrado el agua y el derrumbe después habrá problemas de evacuación de aguas, problemas sanitarios, problemas de acceso, etcétera. Es decir, van a ir acumulándose elementos que alguien tiene que estar en un área encargado directamente de eso. Siguiente. ¿Cosas sucedidas realmente? Pues que cuando vemos a una persona nerviosa le ponen un Valium, después le ponen otro Valium, otro Valium, otro Valium y puede llevar al final 5 o 6 Valium seguido la misma persona porque no se está haciendo una terapia adecuada con control de urgencia. Pacientes sin tratamiento necesario, nuevos riesgos no diagnosticados y datos insuficientes de patologías anteriores. Todo lo que vean con 3 asteriscos se refiere al posible papel de del cuerpo consular. El cuerpo consular en un momento determinado nos puede ayudar muchísimo a ver esos datos. Siempre que vean 3 asteriscos, no lo voy a explicar más veces, va dirigido específicamente al cuerpo consular. Siguiente, por favor. Descoordinación con autoridad judicial, transporte de cadáveres, comunicación externa insuficiente y presiones terroríficas externas, buscando la celeridad, no importando la efectividad, aunque después, cuando pase ese tiempo, la exigencia absoluta será de una eficiencia real y absoluta. No se permitirá ni un solo error de los que hayas cometido por la presión externa que has sufrido. Siguiente. Listados espurios de fallecidos identificados, inexistencia de datos ante mortem, problemas de incomprensión familiar, importantísimo el cuerpo consular, frente al tiempo de identificación cuando ellos ya han reconocido a su familiar fallecido. ¿Cómo es posible que no me pueda llevar yo a mi hija si mi hija la he visto yo y la reconozco? En Biescas tuvimos un padre con ese gravísimo problema, no estaba identificada, se había confundido de hija porque su hija se había cambiado de ropa y llevaba el pelo igual que su hija y se quería llevar a otra niña que no era su hija. Siguiente, por favor. Medios o zonas de identificación insuficientes, autopsia insuficiente, no recogida suficiente muestra, ruptura de trazabilidad. Siguiente. Insuficiencia de identificación, error de identificación. Punto, descoordinación y confusión tras la identificación. No es la primera vez que queda perfectamente identificado y se cambia el número cuando se va a trasladar, en vez del C7, es el C8 al que se llevan con el número C7. Siguiente, por favor. Insuficiencia del área, no recibir comunicación, falta de transparencia, falta de información. Siguiente. Descompensación o aparición de crisis psicológicas sin antecedentes, etcétera. Yo creo que pueden leerlo ustedes. Siguiente. Porque estoy agotado. Es que estaba preparado para 15 minutos, ya está corto, pero 6 minutos imposible. Insuficiencia de infraestructuras. Siguiente. Importantísimo. Riesgos laborales, riesgos laborales, riesgos laborales. Acuérdense que todos nosotros, todos los intervinientes tenemos riesgos laborales, pero todos los voluntarios tienen riesgos laborales y todas las personas que están allí los tienen. Y no estamos haciendo en esa gestión de la catástrofe una selección adecuada de todas esas personas que pueden llegar a intervenir. No es posible que tengan que ayudarnos una persona de la Cruz Roja que no haya pasado un previo examen y que tenga una elevadísima vulnerabilidad. No es posible. Siguiente, por favor. Pérdida de datos, pérdida de calidad. Siguiente. Todo hubiera gustado explicarlo. Bueno. Siguiente. Bueno, antes hablaba de la resiliencia. Es un elemento básico que quizá a nivel latino tiene menos importancia, pero efectivamente la entereza de una sociedad para asumir la fuerza y el de un desastre es elemental seguir cuidándola. Es necesario cuidarlo mucho. Siguiente. Bueno, ya he terminado. No asegurar un control y seguimiento posterior de víctimas, familiares, damnificados, intervinientes, infraestructuras y servicios, y no realizar un estudio de control para retroalimentar el sistema de respuesta es un error. Es un problema y es un error. Siguiente, por favor. Ese es mi teléfono y mi correo electrónico. Muchas gracias a todos.